el ejercicio 3 y el ejercicio 4. ¿Me confirman si para ustedes se visualiza la grabación? ¿Iniciamos grabación? ¿Alguien que me pueda apoyar? Sí. Sí, sí, señora. Ah, bueno. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a tener en cuenta que son los ejercicios 3 y 4 de esta tarea 2, que ya está a puertas de finalizar. Voy a compartirles pantalla para que también alguien me confirme si la pantalla la están visualizando correctamente. Sí, señora. Ok. Bueno, entonces vamos a dar inicio, muy amable. Entonces, diciéndole lo siguiente. A ustedes se les envió pues una invitación para este CIPA del día de hoy, así que tanto el correo institucional como al correo interno del curso, de igual manera en el foro, es decir, ustedes cuentan con varios canales en donde pueden observar la invitación y todo lo demás que ello conlleva. Para nadie es pues un secreto de cuál es la invitación. Muchos me han dicho que no conocen, que no saben cuál es la invitación, pero la invitación también está en el chat, en el Teams. Así que no es extraño pues saber cuál es esa invitación. Bien, aquí les presento para aquellos que tal vez no ingresaron al correo la invitación, y que está titulado como Aventura Química. Esa aventura química se relaciona a los ejercicios 3 y 4. Vamos a tener presente que cada uno de ustedes han realizado la confirmación del evento a través del campus virtual por eventos, para que lo tengan pues bien presente. Cada vez que ustedes ingresen, deben de confirmar la asistencia. Aquí les presento la agenda. Esto lo tomé como pantallazo hace unos minutos previos al CIPA para que ustedes observen. E incluso aquí aparece la hora, a las 4:56. En ese momento, el pantallazo se observa que la tarea está para terminarse en este tiempo de 7 días, precisamente para el 16 de marzo. ¿Sí? Tarea 2, relación a materia y reactividad. Hoy, ¿qué vamos a revisar? Hoy vamos a buscar esa estabilidad, identificar los cambios químicos en la naturaleza, en la vida diaria y en general el entorno en que ustedes están viviendo. Ese es como lo que vamos a tener presente para hoy. Es en ese entorno en que ustedes se mueven, en que continuamente nosotros nos estamos moviendo, pues vamos a identificar esos cambios químicos. Todo el tiempo lo van a identificar. Bien. Les presento aquí a Gilbert Newton Lewis. Él fue un gran químico que permitió pues para todas las generaciones futuras entender un poco más lo que está sucediendo en un enlace químico, y para ello él lo estableció de la siguiente manera. Los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ustedes, cada vez que se encuentren con un compuesto, y van, como en la tabla 4, pues ustedes van a tener que revisar en ese compuesto si está adquiriendo la configuración electrónica más estable. ¿Bien? Y esa estabilidad, ¿en qué está enmarcada? Pues bien, esa estabilidad va a estar enmarcada en la máxima, ¿sí?, que se logra a través cuando ese átomo es isoeléctrico con un gas noble. ¿Eso qué quiere decir? Iso es igual, eléctrico quiere decir en carga. Eso da a entender que se está pareciendo a ese gas noble, y al parecerse a ese gas noble,
me está dando a entender que está adquiriendo la configuración mucho más estable de la cual antes tenía. Bien. ¿Qué hizo Gilbert Lewis? Pues él representó la estructura a través de algo muy, muy simple para poder entender un poco más esa posición de los electrones. A pesar de que los electrones siempre van a estar moviéndose, ustedes se van a dar cuenta que esos electrones en la estructura de Lewis se van a denotar con puntos o con X. Entonces, él lo menciona de esa manera para identificar los electrones de valencia de cada átomo. Bien, pues aquí encontramos la tabla periódica en donde tenemos, por ejemplo, para los grupos 1 y 2, esos 1 o 2 puntos. ¿Qué quiere decir? 1 es un punto de electrón de valencia, 2 serían los 2 puntos de electrones de valencia. Con ello quiere dar a entender que se está dando a remarcar la importancia de los electrones del último nivel de energía, que son los electrones que son los capaces de tener esa interacción para formar enlace químico con otro átomo. Cuando ustedes ven aquí el grupo 3A, aquí van a encontrar 3 puntos, es decir, 3 electrones de valencia, y así sucesivamente. De manera, ¿qué voy a aprender hoy? Se van a hacer ustedes la pregunta. La profe nos invitó a este CIPA, ¿y qué voy a aprender yo en esta CIPA? ¿Sí? Yo en esta CIPA voy a aprender muchas cosas importantes en relación a cómo formar un enlace químico. Voy a tener presente el diagrama de Moller, que fue el diagrama en el cual nosotros revisamos el CIPA pasado. Vamos a tener a eso unido, ¿sí?, la tabla periódica, que también lo vimos en la charla pasada, que tiene todas unas propiedades periódicas y nos van a ayudar a entender un poco más sobre el enlace químico. Cuando yo uno esas propiedades periódicas con el diagrama de Moller, es decir, la distribución electrónica, eso nos va a permitir entender un poco más acerca de predecir el enlace, el tipo de enlace químico que va a tener el compuesto y su estabilidad, ¿sí? Van a encontrar unos más y otros menos estables, pero esa estabilidad pues yo la puedo tener a partir de ese tipo de enlaces. Ustedes van a encontrar varios tipos de enlace que vamos a ir revisando aquí en la charla. Este enlace para ustedes no es desconocido. Esto es un enlace que hace referencia a la tabla periódica. Es un enlace que ya también se los compartí en el foro, en los correos electrónicos, y esto pues me va a permitir tener presente todas esas propiedades periódicas de los elementos y que es interactiva, que es lo más importante, ¿no? Que es muy interactiva. Bien. Cuando nosotros entonces nos adentramos un poco más a entender lo que es el enlace químico, pues debemos de saber manejar la tabla periódica. Recuerden que está dividido por periodos, los cuales son las filas, las que están acostadas, ¿sí? Y van a tener que también manejar los grupos. Los grupos son aquellos que son las columnas o las que están de pie, como las columnas de la casa, ¿sí? Es vertical. Entonces, los grupos son lo vertical y los periodos son lo horizontal. De tal manera que van a identificar hacia el lado izquierdo, ¿sí?, una serie de elementos que tienen baja energía de ionización, es decir, que forman fácilmente cationes. A ver, alguien de ustedes que me diga qué es un catión. ¿Qué es un catión? Así se equivoquen, muchachos. ¿Qué es un catión? Tutora, un catión es un átomo que pierde electrones resultando de una carga positiva. Uy, muy bien, felicitaciones. ¿Habló Carol? No, Muy bien. tutora, Claire.
Ah, Claire, ok, muy bien, muy bien. Entonces, con eso que nos ayudó Claire a mencionar que era un cation, nos va a permitir saber cuáles serían los que forman más fácilmente esos cationes que van a perder más rápidamente esos electrones. Generalmente los elementos del grupo 1A y 2A. Bien, ahora, ya Claire rompió el hielo. A ver, ¿quién la sigue? ¿Qué será, por lo tanto, lo que estoy señalando aquí en la tabla periódica al lado, ¿sí? Aquí en el lado izquierdo, ahora en el lado derecho. ¿Qué se estará formando fácilmente? Las cargas eléctricas. ¿Y de qué tipo? Aquí ya Claire dijo una carga. ¿A cuál estaríamos refiriendo acá? ¿Qué tipo de carga? Carga. Positivas. No, ya Claire dijo que era positiva. Se va a formar cargas positivas, pero se llama cationes. ¿Acá qué será? Los Anión. neones, Ah, Anión. eso. negativo, Muy bien, muy bien. Si ve que cuando uno, así sea que se equivoque, muchachos, uno pierde ese miedo y equivocándose es que uno lucha en la vida, porque pues nada es perfecto. Entonces me equivoqué, no importa, pero aprendí. Entonces ya saben que aquí al lado derecho de la tabla periódica vamos a encontrar una muy alta afinidad electrónica que hace referencia a aquellos elementos, sobre todo grupo 6 y grupo 7, ¿ah? Que van a formar fácilmente carga negativa. ¿Por qué? Por su alta afinidad electrónica. Ellos acaparan, mire que tienen más punticos que acá. Quiere decir que tienen más electrones en su último nivel, mientras que los de la izquierda tienen muy poquitos. Es decir, palabras más, palabras menos, que estos del lado derecho, estos que estoy aquí indicando, vamos a tener los aniones, que van a tener esa facilidad. Cualquiera de estos elementos, sobre todo el flúor, el cloro, el bromo, tiene la facilidad de quitarle, discúlpeme el término, de quitarle el único electroncito que tiene, por ejemplo, el litio o los dos electroncitos del berilio o el único electroncito del sodio. Y ese se convertirá en un anión, es decir, carga negativa, mientras que este lo pierde y se va a convertir en un catión. Así que van a tener hacia el lado izquierdo los cationes y hacia el lado derecho los aniones. Por lo tanto, ¿qué será ese enlace químico? Es una fuerza. ¿Por qué? Porque cada electrón es una fuerza electrostática. Mire la palabra aquí, electro, viene de electrones. Esa fuerza electrostática que va a permitir unir, ¿sí?, a los iones en un compuesto. Eso es un enlace químico. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un ejemplo. Tenemos LiF, litio y flúor. Litio, vamos a mirar aquí, que tiene un número atómico 3 y el flúor tiene un número atómico de 9. Aquí tenemos la tabla periódica. En esa tabla periódica vamos a encontrar al litio, que está más, ¿sí?, hacia el lado, está en el lado, incluso está en el lado izquierdo, aquí lo estoy señalando, el litio, y el flúor, pues en el lado derecho. Vamos a apoyarnos del diagrama que vimos en la charla pasada, y estos dos nos va a permitir entonces determinar el tipo de enlace que hay entre litio y flúor. Bien, ¿qué debo de hacer? Primero, la distribución electrónica del litio. Dos, la distribución electrónica del flúor, a partir del número atómico de cada uno de ellos. Empiezo por 1S, o sea, el nivel 1 subnivel S, ¿sí? Luego sigo al nivel 2, subnivel S, y cuento los exponentes, es decir, los electrones, hasta llegar a 3. O sea, que le quito un electroncito al subnivel S, me queda quedando de esta manera. Bien, eso ya lo vimos en la pasada. Y hace parte del ejercicio 2 de la tabla 2 de esta tarea. Y vamos a mirar la distribución electrónica del flúor. Pues si aquí fue 3, le hace falta 6 más. Entonces le lleno los 2 del S y paso luego al 2P6. Recuerden lo que vimos en la clase pasada, o en la charla pasada,
Yo empiezo aquí y de aquí, luego lleno al 2S y de aquí voy y lleno al 2P. Lo máximo que llena son 6, pero como son 9, le quito 1 y por lo tanto me quedan 2P5. Perfecto. Ya con eso vamos a tener que esa sal, que incluso es una sal, aquí la tienen, que es fluoruro de litio, vamos a tener que el flúor lo que hizo fue tener esa fuerza tan alta por esos 7 electrones, mírenlos aquí, estos 7 electroncitos, ¿sí? Mientras que como tiene un electroncito, lo pierde muy fácil, por eso queda cargado positivamente, mientras que el flúor va a quedar cargado negativamente. Bien. El compuesto que se forma, entonces aquí lo tenemos, y miren las cargas, sobre el litio y sobre el flúor, porque lo perdió el litio y el flúor lo ganó. ¿Listo? Esa es la sal formada. Bien, ahora, como ese enlace que tenemos allí, vamos a determinar entonces qué pasó, qué tipo de enlace se está formando. Pues bien, aquí lo voy a representar de una manera muy sencilla, que es de manera esquemática, los electrones en color rojito para el litio, para el flúor, ¿sí? Cuando ellos se unen, tengan presente siempre la electronegatividad, que fue lo que se preguntó en el ejercicio de la tabla 2. Cada uno de ellos va a tener una electronegatividad que la van a obtener de la tabla periódica y si ustedes se dan cuenta es bien alta para el flúor, 3,98, ¿sí? Bien alta. Con la del litio que es 0,98. Entonces, si ustedes observan, ese litio, ¿sí? Al perder el único electroncito y pasar el electrón a la órbita del flúor, el flúor, alguien de ustedes que me comente, ¿con cuántos electrones entonces quedó el flúor? Con 7. Con 3. Si tenía, antes cuántos tenía y cuántos recibió y cuántos en total. Quedan 10. No, pero en el último nivel, siempre nos referimos al último nivel, no en el nivel interno. 8. 8. 8. De la configuración del gas noble. Recuerdan lo que había mencionado el químico Lewis, ¿sí? Es tratando de que llegue a la estabilidad de gas noble, ¿bien? Entonces ahí tienen los 8 electrones, 2, 4, 6 y 8. 10 es contando los internos, pero el interno no es de interés porque no va a intervenir en el enlace químico. Para formar el enlace químico se tiene en cuenta es el último nivel de energía, ¿bien? Se hace la diferencia de electronegatividad. Y al hacer la diferencia de 3,98 con 0,98, pues me da 3. Quiere decir que es un enlace de tipo iónico. Y mire que forman cargas, pero se llama iónico. Ahora, si ese enlace, como es tan fuerte, ustedes dirán, pero 3, ¿y eso hace de que sea iónico? Sí. Entonces hay una tabla que les puede a ustedes ayudar, que incluso en el web conferencia se les presentó. Si va a tener un valor por debajo de 0,5, la diferencia de electronegatividad, pues no será iónico, ¿sí? Será covalente. Si vamos a ver, y puede ser covalente polar o apolar, o si va a ser por encima de 1,5, entonces va a ser tipo iónico. Aquí pues es el doble, o sea que es bastante iónico, bastante iónico. ¿Eso qué quiere decir? Que el flúor, ¿sí? Por esa electronegatividad tan alta, pues hace que atraiga fuertemente, mire como aquí lo estoy indicando con esta forma, de que es atraído fuertemente hacia su órbita. ¿Bien? Es decir, ¿qué tipo de enlace químico tiene el EIF? Iónico. ¿Y cómo lo demuestran? Ustedes hacen la diferencia de electronegatividad y está por encima de 1,5, queriendo decir que es de tipo iónico. Bien, ahora pasemos a la tabla 4 de la tarea, haciendo referencia a nomenclatura química.
¿sí? Pero antes de continuar, me gustaría saber si quedó claro lo de enlace químico. Tutora, una pregunta. ¿Sí? Con ese referente al ejercicio 3, ahí dice que toca como dibujar o plasmar con la estructura de Lewis. ¿Ahí cómo sería? O sea, yo vi la videoconferencia y me decía que habían unas aplicaciones. Pues yo estuve molestando, digo, utilizando la aplicación de Lewis Structure, no sé, algo así como se diga. Y Sí. no, pues yo no le entendía el manejo de esa plataforma, sinceramente. Yo no pude como buscar esa estructura así de los elementos o del compuesto que me había, escogí, ¿no? Ajá, sí, no te preocupes. Mira, existen varias maneras. Yo al foro les envié incluso fue mi video, ¿sí? Yo hice ese video tutorial. Entonces ahí van a encontrar varias maneras de esbozar la estructura de Legos. Si todo depende del celular o depende del computador, si les permite bajar, si les permite pues colocar la aplicación. Si ven que no pudo, entonces ustedes pueden abrir PowerPoint, ¿sí? Que lo tienen en todo computador y ustedes mismos pueden dibujarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a coger este, así como lo estamos haciendo. Ustedes dibujan, porque en PowerPoint permite dibujar. Ustedes colocan el flúor y se van a ayudar con puntos, como dice el químico Gilbert, con puntos. Entonces, se fijan que son ¿cuántos electrones tiene? Ah, que tiene 7 electrones de valencia, entonces vamos a colocarlo con un puntico, esos 7 electrones, entonces usted lo va dibujando, ¿sí? Usted mismo lo dibuja si ve que esas aplicaciones se le complican, ¿sí? Usted coloca 2, siempre debe ser de a pareja, los electrones siempre van a estar de a parejita, aquí serían 6, pero como el flúor tiene que decir número impar, usted coloca el otro aquí, enfrente, en este caso del litio, y lo voy a colocar con otro color, digamos, el litio, pongámoslo con negro. Y si lo quiere identificar, ya no con puntos, sino con una X, también lo puede identificar con punto, pero si quiere también con X está bien. Entonces aquí usted está indicando que se está formando el enlace, ¿sí? Y indica de esta manera que el flúor queda cargado aquí negativamente y aquí el flúor de manera positiva. Entonces, otra manera de hacerlo es de manera manual. Si quiere lo hace manual en el PowerPoint o si quiere lo hace manual en un cuaderno con bolígrafo, con lápiz, con colores, lo coloca bien organizado, le toma foto y lo pega en la parte en donde le están viendo la estructura de Lewis. Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Listo? ¿Quedó claro? Muchas gracias, tutora. Bueno, usted por intervenir. Bueno, entonces continúo. Aquí vamos a mirar ya la tabla 4. Esa tabla 4 hace referencia a la nomenclatura. Entonces necesito, por favor, muchachos, aquí es un poquito largo, porque así como ustedes ven la tabla 4, que son 5 reacciones, pues debo de entrar a explicarles cada una de las reacciones, entonces va a volver un poquito largo. ¿Sí? Entonces necesito que estén concentraditos. La nomenclatura. Resulta que a ustedes le piden formar el óxido básico. Voy a colocar aquí óxido básico. Es lo que le piden formar en la tabla. En la otra columna le piden formar el óxido ácido. En la otra columna le piden formar el oxácido. En la otra le piden formar la base, que comúnmente se llama base, pero químicamente se llama hidróxido. Y en la otra columna, que es la última, le piden formar la sal. Ahí están las 5 reacciones que usted debe presentar en la tabla 4. Pero, profe, ¿cómo lo formo? La misma tabla está el chancuco. Ahí está el tip. Si lo quieren colocar de esta manera.
¿Cómo voy a formar el óxido básico? Yo lo voy a formar a partir, recuerden lo que vimos de las características de la tabla periódica, todo lo que está en el lado derecho o todo lo que está en el lado izquierdo generalmente tiene una tendencia a ser ácido básico. Entonces, si le están diciendo básico, es porque está, a ver, alguien que intervenga, es porque está más que todo ese elemento hacia qué lado, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo de la tabla periódica o en la mitad. ¿Hacia el lado izquierdo? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? El óxido, hablemos de básico. Esa basicidad tiende más para ¿cuáles? Para elementos que están en el lado derecho, en la mitad o en el lado izquierdo de la tabla periódica. En el lado izquierdo. En el lado izquierdo, miren, lado izquierdo, ¿quién está? Los, aquí lo estoy señalando, los metales, ¿cierto? Los metales. Y los metales también lo vamos a encontrar en el bloque central, es decir, en la mitad, ¿no? En los metales de transición. Por eso se llama básico. Y el no metal, del lado derecho. Entonces vamos a tener ácidos. Ahí ustedes ya van guiándose de cuál elemento coger para poder formar su óxido, ya sea ácido, ya sea básico. ¿Listo? Y la nomenclatura. Cuando ustedes allí en la tabla 4 les piden coloquen nombre, entonces ese nombre es de acuerdo a la UPAC. UPAC es una sigla que está dado en inglés, que es la Unión Internacional de Química, Chemistry y Aplicada. Es decir, a nivel mundial se conocen los nombres de los compuestos químicos. Usted, voy a dar un ejemplo. Claire. Claire tiene, ¿cuál es el apellido de Claire? Rivera, tutora. Sí. Ok. Claire Rivera. Claire Rivera se conoce como Claire Rivera, así sea que cambie de país. Así se vaya a Australia, así se vaya a Groenlandia, así se vaya a Reino Unido, ese es su nombre, ¿sí? De igual manera pasa con los compuestos químicos. Si usted está en Colombia, si usted está en Australia, si usted está en África, si usted está en Chile, si usted está en cualquier país del mundo, para referirse al compuesto se tiene que referir con su nombre químico para poderlo identificar, ¿sí? Y eso no va a cambiar hasta que cambie de país. Y eso es gracias a la normativa UPAC. Es un nombre que se le da. Es una manera de definir para que quede bien diferenciado cada compuesto. Pero resulta que a veces ese nombre es muy enredado de hablar, muy de pronunciarlo, es muy difícil, ¿sí? Porque son compuestos químicos, ¿sí? Entonces, se ha optado por dejar otros nombres. Entonces, por eso usted en la tabla le dice que puede ser cualquier nomenclatura. La nomenclatura, ¿cuál puede ser? Puede ser la internacional o la stock, puede ser la sistemática o puede ser no tradicional. ¿Cuál de las tres? La que usted quiera. ¿Sí? Como les mencioné, a veces es complejo pronunciar ese nombre del compuesto, entonces se han dado otros tipos de nombres más sencillos. Entonces usted en la tabla 4 va a colocar cualquiera de los tres. Entonces vamos a revisar cada una de ellas. ¿Cuál es la stock? Si usted decidió colocar la stock o la internacional, ¿sí? Por ejemplo, para la formación de un óxido ácido, ¿sí? Ya sabemos que un óxido ácido se va a formar a partir del no metal. Y si dice óxido es porque interviene el oxígeno. Cada vez que ustedes escuchen la palabra óxido es porque el oxígeno participó. ¿Sí? ¿Quién va a participar?
Esto es para apagar el micrófono. De manera que si usted formó el óxido, la palabra que usted tiene que colocar es óxido. Y la preposición de qué, o sea, de qué elemento. Entonces, en este caso, como es un no metal, pues va a colocar el nombre del no metal. Ejemplo, usted va a tener el Cl2O. Como tiene oxígeno, va a ser óxido. ¿Pero de quién? Mire el prefijo de. Ahí se los remarco. De. Y la palabra óxido. ¿Sí? En este caso, Cl es cloro, entonces óxido de cloro. Y entre paréntesis, ¿sí?, va a colocar en números romanos el estado de oxidación. En este caso es 1. Y así usted puede hacer los demás ejemplos. Cl2O5. Entonces va a ser óxido de cloro. Revisa el estado de oxidación. Entonces vamos rápidamente a revisar el estado de oxidación. Esto fue de la tarea pasada, de la charla pasada. Y aquí observan que el estado de oxidación del cloro es 5. ¿Sí? Por lo tanto, entre paréntesis va a ir el estado de oxidación 5. 5 en números romanos. Que del azufre. Aquí el azufre fue más 4. Por lo tanto, el estado de oxidación va a ser 4 entre paréntesis. Y así sucesivamente, en números romanos. No, profe, es que a mí no me gusta eso de números romanos. Yo me equivoco mucho. Bueno. Entonces usted puede optar por la otra nomenclatura. Digamos que usted opta por la sistemática. Porque no me gusta usar números romanos, entonces utilice la sistemática. La sistemática dice que usted lo que va a colocar es esa palabra óxido, pero antes de colocarle esa palabra óxido, es decir, va a colocarle un prefijo indicando cuántos oxígenos tiene. Si es mono, 1. Si es di, 2. Si es tri, 3. Si es tetra, 4. Si es penta, 5. Si es hexa, 6. Si es hepta, 7. ¿Sí? Entonces, en este caso, CO. CO tiene ¿cuántos oxígenos? 1. Entonces va a ser monóxido del elemento. ¿Qué elemento es el C? Es el carbono. Entonces va a ser el nombre monóxido de carbono. Y miren que aquí no dice uso de los números romanos, porque es la sistemática. Y yo puedo sacar, por ejemplo, el nombre para CO2. CO2, ¿cuántos oxígenos tiene? 2. ¿Sí? Yo coloco el prefijo di. ¿De quién? De carbono. Entonces va a ser dióxido de carbono. Y ustedes pues pueden hacer el ejemplo con con el fósforo, que tiene 2 átomos y tiene 3 de oxígeno. O sea, como tiene 3, va a ser tri. Y en este caso, como tiene 5, va a ser pent. De esa manera es la nomenclatura sistemática. Profe, no me gustó ninguna de las dos. Voy a utilizar la común o la tradicional, la que todo el mundo utiliza. Bueno, utilícela, pero debe utilizarla con base en los estados de oxidación. ¿Qué me está diciendo? Si el estado de oxidación es de +1 o +3, el sufijo, muchachos, cuando yo hablo de sufijo, prefijo, es la terminación. Aquí sufijo es lo que finaliza. El nombre finaliza o termina. ¿Sí? Eso es una manera de hablar en el idioma español, sufijo. O ico, o hipo, o per, de acuerdo al estado de oxidación. Ico quiere decir que va a trabajar con un estado de oxidación de +5 o +7. Hipo para el menor estado de oxidación de ese elemento. Y per cuando el átomo tiene el mayor estado de oxidación. Ejemplo. Nosotros aprendemos con ejemplos. Cl2O. Entonces va a ser el prefijo óxido, porque tiene oxígeno.
pero como no me gustó las otras nomenclaturas, sino que voy a coger esta que es la común o la tradicional, en donde debo de manejar los estados de oxidación, entonces me fijo en el estado de oxidación del no metal, en este caso del cloro. Observo que el estado de oxidación es +1, +1. Y si es +1, por lo tanto, yo debo de utilizar la terminación oso. Mírenlo aquí, oso. Pero también me está diciendo en esta nomenclatura que cuando se utiliza el menor de todos los estados, tiene que anteponerle la palabra hipo. O sea, va a ser hipocloroso. Entonces hay que manejar estado de oxidación en esta nomenclatura. Por ejemplo, Cl2O3 tiene oxígeno, por lo tanto, la palabra va a ser óxido. Y miro cuál es el estado de oxidación del cloro. Entonces tengo que sacar el estado de oxidación de aquí del oxígeno, que es -2, ¿sí? Y el del cloro aquí viene siendo 3. ¿Por qué? Porque eso hace que me quede 0. Recuerden que esto se multiplica. 3 por -2 me da -6. Y aquí este 3 por este 2 me da +6. +6 con 6 me da 0. O sea que son los estados de oxidación adecuados. Simplemente es para corroborar que está bien. De manera que, ¿cuál va a ser el nombre? Voy a borrar un momentico aquí. De manera que, ¿cuál va a ser el nombre? Va a ser óxido, porque tiene oxígeno, clor, terminación oso. Esta terminación oso porque va a trabajar con el estado de oxidación +3. ¿Listo? Y así pueden hacer los otros demás ejercicios para que ustedes con calma, cuando revisen de nuevo esta grabación, lo hagan. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas de óxido ácido? Es sencillo, ¿no? ¿Les pareció sencillo? Es oxígeno más Doctora, no metal. ¿podría dar otro ejemplo con algún otro elemento, por favor? Aquí están, por eso les dejo la tabla. Aquí están los otros elementos con otros compuestos. ¿Ya? Ustedes pueden hacerlo con cualquiera, pueden hacerlo con bromo, pueden hacerlo, por ejemplo, Br2O3, sacan el estado de oxidación del oxígeno, ¿sí? Sacan el estado de oxidación del bromo. A ver, alguien que me diga cuál es el estado de oxidación del bromo. Alguien que busque en la tabla periódica. ¿Cuál es el estado de oxidación del bromo? Yo tengo mis horas acá. Así porque tengo Bueno, las se calla penas. usted. ¿Bromo en qué grupo está? Empecemos por ahí. ¿Qué grupo está el bromo? El A ver. grupo 7. 1 y 5. Muy bien, está en el grupo 7. Ok, o sea que va a estar al lado derecho de la tabla periódica. Muy bien, ahora sí, ¿cuáles serían? ¿Alguien que por ahí habló? 1 y 5, profe, más, menos, más o menos 1 y 5. ¿Son los únicos? ¿1 y 5? O sea que este compuesto, así como está, pues no me va a ayudar mucho. Entonces vamos a coger un compuesto porque siempre debe estar de manera que yo tenga un compuesto estable. Como decían las abuelas, el papel lo puede con todo, pero cuando yo ya empiezo a revisar los estados de oxidación, entonces ya me tiene que quedar, ¿sí?, en un compuesto estable. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del bromo?
¿5 me dijo? ¿Sí? ¿1 y 5? 1 y 5, ok. Entonces, fíjense en el compuesto que yo estoy aquí formando. Este compuesto está con 2 átomos de bromo y 5 átomos de oxígeno. Entonces, si ustedes hacen la multiplicación más 5 por 2 átomos, más 5 es la carga. ¿De quién estamos hablando? Si ustedes gustan, pues lo hacen pasito a paso. Este es del bromo. Más 5 por 2. ¿Cuánto me da? 10. 5 por 2, 10. Positivo. Esto es positivo. Y vamos con el oxígeno. El oxígeno va a tener, ¿cuánto de carga? Menos 2. ¿Sí? Y lo voy a multiplicar. Yo les sugiero que la carga la ponga siempre entre paréntesis cuando está haciendo el cálculo. Lo va a multiplicar por el número de átomos. ¿Cuántos átomos? Recuerden que los átomos son el subíndice, el número que va abajo. 5. ¿Cuánto me da 2 menos 2 por 5? Menos 10. ¿Y cuánto me da la suma de más 10 con menos 10? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto es más 10 menos 10? ¿Cuánto me da? 0. 0, profe. Ajá, es decir, 10 menos que 10, más 10 menos 10, 0. ajá, 0. Y le quito 10 me da 0. Entonces tengo el compuesto Br2O5. Listo. ¿Ya? Eso fue un ejercicio repasando la tarea pasada, el ejercicio 1 y 2, ¿no? Sobre todo el 2. Ahora, vamos a colocar el nombre. Vamos a colocar el nombre. Como tiene oxígeno, pues será ¿qué? Voy a colocarlo acá arriba. Será la palabra óxido. Óxido. ¿Cuál es el estado de oxidación del bromo? 5. ¿Y qué me está diciendo? El 5, les hago la pregunta a ustedes, ¿es el mayor estado de oxidación para el bromo? Según lo que ven en la tabla periódica. ¿Hay más estados de oxidación mayores que el 5? Sí, señora, el 7. El 7, o sea que no es el mayor. Pero entonces me están diciendo que si trabaja con 5 o con 7, ¿cómo es la terminación? Recuerde que el sufijo es terminación. ¿No? Oso. Ico, profe. Ico. 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 Mírenlo aquí. Ico para mayor. ¿Será O o será I? ¿5 es el mayor estado de oxidación que tiene el bromo? No. Ya ustedes dijeron que hay otro que es 7. Por lo tanto, no va a ser Ico, va a ser a ver, muchachos. 8, profe. Exacto, entonces aquí estoy dando ejemplos. Todo depende del estado de oxidación. Hay elementos que tienen un estado de oxidación, hay elementos que tienen 2 estados de oxidación, hay elementos que tienen 3 estados de oxidación, otros tienen 4 estados de oxidación. Entonces, le están diciendo, si tiene estado de oxidación, mire si
¿cuál de ellos es el que está formando el compuesto? Ah, está formando con el de menor. Ah, si está formando con el de menor, entonces va a ser la terminación oso. Ah, es que tiene más estados de oxidación y está formándolo con el mayor, entonces la terminación va a ser ico. ¿Sí? Entonces, todo depende del elemento, ¿sí? Por eso hicimos uno con cloro. El bromo, ustedes me dijeron, no tiene únicamente el 5, tiene también el 7. O sea que tiene más estados de oxidación. Entonces, ustedes lo que hacen es colocar, entonces, esa terminación previamente con el nombre del no metal. En este caso, el nombre del no metal, porque el bromo es un no metal, es bromo. Entonces va a colocar bro. A veces no se coloca todo el nombre. Por ejemplo, aquí en este tercero, no se coloca cloro, sino clor-ico, como haciendo un empalme con esa terminación. ¿Sí? Entonces, les hago la pregunta. Piénsenlo y me responden cuál va a ser el nombre, por lo tanto, de ese compuesto que acabamos de mencionar. Óxido brómico. ¿De acuerdo? Sí. ¿Todos están de acuerdo que es óxido brómico? Sí, tutora, creo. Si yo les digo, salgámonos de esa nomenclatura, yo les digo pentóxido de dibromo, ¿está bien? Perdón, se me fue. Pentóxido de dibromo, ¿está bien? Claro, pentóxido es la nomenclatura que acabamos de ver. Claro, pent viene siendo de 5, óxido, ¿de quién? De bromo, ¿sí? Y si yo les digo con la nomenclatura stop, óxido de bromo, entre paréntesis 5, ¿está bien? También. Entonces, mire que es colocar de acuerdo a la nomenclatura. Ah, es que a mi compañero le dio un nombre y ¿por qué si es el mismo compuesto y yo tengo otro nombre? Porque depende si la nomenclatura stock, la nomenclatura tradicional, ¿sí? Usted está utilizando o está utilizando la nomenclatura sistemática. Entonces hay 3 tipos de nomenclaturas. Si usted tiene en cuenta las reglas para hacer esa nomenclatura, pues está bien el nombre. Vámonos entonces a los otros óxidos, que son los óxidos básicos. Y el anterior, que era ácido, se forma con el no metal, ¿qué me dirán ustedes con el óxido básico? ¿Con qué tipo de elemento se va a formar? ¿Con qué elemento además del oxígeno? A ver, los escucho. Muchachos, se quedaron dormidos. Carbono, nitrógeno, fósforo. No, porque son metales. Esos que me estás diciendo son no metales. Aquí estamos hablando de metales, los básicos, metales. O sea que van a ser siempre con elementos metálicos. Y para colocar el nombre también sigue el mismo proceso de la palabra óxido seguido del nombre del metal. Del metal. Por ejemplo, Na2O. Por ejemplo, ahí estoy colocando ese ejemplo. Tiene oxígeno y el metal es sodio. Entonces va a ser óxido de sodio. Así de sencillo. A ver,
Alguien que quiera participar. MgO, ¿qué nombre tendrá? MgO. Óxido de magnesio. Muy bien. Cu2O. Óxido de Cobre. cobre. Muy bien. Óxido de cobre. Y entonces, como el cobre, aquí se hace como una aclaración. El cobre tiene dos estados de oxidación, entonces se coloca entre paréntesis si es el 1 o es el 2. Profe, ¿y por qué en los anteriores no? Porque el sodio solo tiene 1 y el magnesio solo tiene un único estado de oxidación, entonces se sobreentiende. ¿Bien? Yo puedo entonces tener la sistemática. Entonces, usted no quiere la anterior que hicimos, va a querer la sistemática, entonces va a tener que jugar con los prefijos mono, di, tri o tetra. Ejemplo, Na2O. Ah, pero pues es óxido de sodio. Ajá, porque es el único. Pero si yo le digo a usted Al2O3, Al2O3, va a ser óxido de ¿qué? Al, ¿qué elemento es? ¿Qué elemento es? Aluminio, muy bien. Entonces va a ser aluminio. Señora. Óxido de aluminio. Óxido de aluminio, pero no está diciendo los cuantos, ¿sí? Entonces, si colocas solo óxido de aluminio, estás dejando un lado, ¿sí? Para esta nomenclatura hay que colocar el prefijo. Trióxido de aluminio. Muy bien, ajá, trióxido. Y P es plomo, entonces va a ser óxido, ¿sí? De plomo, pero como estamos manejando esta nomenclatura, se tiene que colocar mono, entonces monóxido de plomo. Entonces todo depende de la nomenclatura que usted esté manejando. ¿Bien? Ok. Vamos para la tradicional para los básicos, para estos óxidos básicos. Ya hicimos los ácidos en las 3 nomenclaturas y ya estamos terminando para los básicos en estas 3 nomenclaturas. Entonces, ¿qué se coloca? Se vuelve a colocar otra vez la palabra óxido, la preposición ¿de quién? Pues del metal. Estamos hablando de un básico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se vuelve aquí a mencionar los sufijos. Para el menor estado de oxidación se coloca el sufijo oso y para el mayor se utiliza el sufijo. O sea que aquí va a manejar oso e ico, oso e ico, oso e ico. Ejemplo, FeO. Fe es hierro. Óxido. Tiene el micrófono abierto. O el micrófono. Toca salir para ver quién tiene el micrófono abierto. Elemento 3, la melimonia, la miel. Ángela Patricia. Como un producto alterno a lo que el pequeño caficultor o los caficultores pueden hacer. Mientras poliniza. Listo. Bueno. ¿Vamos bien, muchachos? Ok. Bueno, vamos por aquí. Reviso aquí toda esta configuración. Si todo va muy bien, perfecto. Continuemos. Entonces aquí estamos ya para finalizar la óxido básico en su nomenclatura, ¿sí? Que debe tener presente los estados de oxidación. Entonces estamos hablando de FeO, que es hierro. El hierro, como es el nombre en inglés, no es H, sino que es F, ferro, porque así es en inglés.
Entonces, tengo en cuenta el estado de oxidación. Si ustedes revisan su tabla periódica, el hierro tiene varios estados de oxidación. Entonces, yo aquí observo que está trabajando con +2. ¿Por qué? Porque el oxígeno aquí trabaja con -2. Para que la suma, entonces tome de 0. Por lo que el nombre va a ser oso, terminación oso, ferroso. Porque para la menor se utiliza la terminación oso y para el mayor estado la terminación ico. Por ejemplo, F2 o 3. Para saber el nombre, pues saco los estados de oxidación. Saco aquí el estado de oxidación del oxígeno es -2, el estado de oxidación del hierro es +3. Observo y me da 0, 3 por 2, 6, 3 por 2, -6, me da 0. Entonces les hago la pregunta, ¿cuál va a ser el nombre para ese óxido básico? ¿Cuál va a ser el nombre para ese compuesto que se llama óxido básico? Óxido férrico. Uy, no, muy bien, muchas gracias. Y así ustedes pueden hacer con los compuestos. Muy bien, te felicito. Listo, aquí ya abarcamos 3 nomenclaturas, tanto para los óxidos ácidos como los óxidos básicos, hicimos muchos ejemplos. Y lo mismo va a pasar con los otros 2 o con los otros 3. La base, el oxácido y la sal. Vamos para la base es muy sencilla. La base se forma a partir de un óxido Profe, básico. yo tengo una pregunta. ¿Sí? Quería saber si en la nomenclatura sistemática, tanto del óxido ácido como del óxido básico, al elemento no se le ponía ni di, ni mono, ni las otras, o sea, la parte de los números. Cuando tú hablas de los números en romanos, esa es la internacional, la que te estoy presentando aquí. ¿Sí? No, en la sistemática, o sea, la parte del elemento, si solamente, por ejemplo, monóxido de dicloro, no iría el di, sino solamente el cloro. Ajá, sí, porque sería redundar. O haces la una o haces la otra, pero no haces mezclas. La sistemática es colocar ese prefijo, pero mira que no colocas aquí en ningún lado observas que entre paréntesis esté el número de esta oxidación. Eso es para la anterior, para la No, yo sistemática. lo decía como está el ejemplo del fósforo. Pero en esta, aquí. Sí, que se le pone los prefijos al óxido y también se le pone prefijos al elemento, o sea, al fósforo, Sí, al sí, sí, metal. sí. Sí, está, No. claro. Exacto, sí. Discúlpame que no te haya comprendido. Sí, eso está bien. Lo colocas, la cantidad de átomos que tiene para el uno y la cantidad de átomos para el otro con el prefijo mono, di, tetra, penta, hexa, hepta. ¿Listo? ¿Sí quedó resuelta la inquietud? Listo, profe, gracias. Bueno, me gusta que estén ahí en la jugada, están pendientes. Listo. Para los hidróxidos, muchachos, vamos por acá, hidróxidos. Es óxido básico más agua. ¿De dónde salió el óxido básico? Ya lo saben, del oxígeno más el metal. Una vez que lo tengan formado, por eso en la tabla 4 les dice, forme la base. Entonces, si usted tiene bien formado el anterior, pues le va a dar bien el hidróxido. Y este es bien sencillo, porque la terminación es, el prefijo es hidróxido. Todos van a tener OH. Todos van a tener OH. Cada vez que usted tenga OH, está haciendo referencia a una función química que se llama base. Base. Toda base se identifica con OH. Y ese OH va a tener nombre químico que es hidróxido. Entonces va a ser hidróxido del metal, en este caso K, que es potasio. O va a ser hidróxido de quién? De Na, que es sodio. ¿Sí? Entonces tenemos hidróxido de sodio.
o el Fe, hidróxido de hierro, o van a hacerlo de tal manera que como el hierro, aquí les coloco el ejemplo, el hierro puede trabajar con +2 o con +3, entonces ahí vuelve y juega. Aquí como dice. En los anteriores fue sencillo porque tenía solo un estado de oxidación. El potasio trabaja con +1, no hay problema, el sodio trabaja con +1, pero cuando ya tienen más de un estado de oxidación, entonces cuando trabaja con el menor es oso y cuando trabaja con el mayor es ico. Entonces va a ser hidróxido, entonces miro el estado de oxidación. Si fue con el menor va a ser ferroso y si es con el mayor pues va a ser férrico. ¿Y cómo saco el estado de oxidación? Pues cada vez que usted tenga OH, todo lo voy a poner aquí bien grandote. OH, usted sabe que siempre el OH va a trabajar, aquí me quedó feíto, va a trabajar con una carga negativa. ¿De dónde salió esa carga negativa? De la sumatoria interna entre el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno trabaja con +1. ¿Cuánto me da la resta de -2 más 1 o 1 menos 2? 1 menos 2, pues me da -1. Entonces miren aquí la carga, menos. Si quiere le colocan solo menos o si quiere le colocan el -1, pero ya con una raya, con un signo menos, se sobreentiende que es el 1. Entonces, aquí mire que les coloco esas cargas, por lo que siempre va a tener que el OH va a trabajar con negativo, una carguita. Entonces, si aquí es 2, aquí el hierro será +2. Si aquí es 3, pues aquí el hierro estará trabajando con 3. Por eso es férrico. ¿Listo? Ese es para la base. Ahora, vamos para los oxácidos, que es la cuarta tabla, la cuarta columna de la tabla 4, la cuarta columna, o sea, la penúltima, que le piden formar el oxácido. ¿Cómo se forma un oxácido? Del óxido ácido que usted ya sabe de dónde proviene, que ya lo formó en la primera columna, y le suma agua. Por ejemplo, SO2. ¿Cómo sabe que es un óxido ácido? Porque el azufre es un ácido, es un no metal. Usted ya lo sabe, ya lo maneja por tabla periódica. Y le suma agua. ¿Cuánto le da? ¿Qué le da eso? Le da H2SO3. Usted revisa que la cantidad de materia que sale es la misma cantidad de materia que entró. Es decir, entró 2 de hidrógeno y aquí salió 2 de hidrógeno. Entró una de azufre, salió una de azufre. Entró 3 átomos de oxígeno, mire que 2 más 1 es 3 y salió 3. O sea que está balanceada la reacción. Por lo tanto, la tabla 4 de esta tarea debe presentarse con reacciones balanceadas. Si usted lo que hace es observar la cantidad de materia que entra con la cantidad de materia que sale. Ahí se los remarco. Si no está balanceada, pues me toca devolverles el avance. Debe estar balanceada. Bien. Ahora, ¿cómo le coloco el nombre? A usted coloque el nombre, sea la nomenclatura que quiera. Sistemática, IUPAC, de stock internacional o la común. Entonces usted
Revisa los estados de oxidación. Del oxígeno es -2, del hidrógeno es +1. Entonces hace la multiplicación aquí. Aquí 3 por -2 me da -6. Y 2 por +1 me da +2. Esto me da -4. Para que me dé 0, entonces tiene que ser con +4. Por lo tanto, el azufre estaría trabajando con un estado de oxidación de +4. De +4. ¿Cuál va a ser el nombre? Pues va a ser, el nombre va a ser ácido, sulf, porque es de azufre, y la terminación oso. ¿Por qué? Porque es sulfuroso, porque termina en oso debido a que está trabajando con un estado de oxidación menor. Si ustedes observan en la tabla periódica, el azufre no solo trabaja con 4, sino que también trabaja con +6, es decir, tiene un estado de oxidación mayor. Y para menor, pues será la terminación oso. ¿Bien? Y para este otro ejemplo, ustedes vuelven y hacen el ejercicio, -2 más 1, esto me da aquí -8, acá me da +2, esto me da -6, por lo tanto estaría trabajando aquí con +6. Y como es el mayor, va a ser ICO, por lo que la terminación está aquí. Va a ser ácido sulfúrico. Esta oxidación +6. En el anterior fue esta oxidación +4. Voy a borrarles esto aquí para que no se confundan. Bueno, entonces, en el 1 trabajó con, en el compuesto de arriba, trabajó con +4. En el de abajo, con +6. Y eso implica que el nombre cambie. El uno es ácido sulfuroso, oso, y el otro es ácido sulfúrico. Porque el estado de oxidación cambió. Aquí se lo dejo bien clarito. ¿Listo? Bueno. Estos serían los oxáceos. Bueno, aquí les dejo otro ejemplo. Ejemplos hay muchos. ¿Sí? Aquí nos podemos quedar toda la noche haciendo ejemplos. ¿Sí? Con el selenio. Entonces aquí observan que es +4. Sacan los estados de oxidación. Y observan 3 por 2 da -6. Con +2. Esto me da -4. Para que me dé 0 toda la molécula. Este debe estar trabajando con +4. Entonces selenio. Y se coloca solo una O, selenioso. La terminación oso porque es el menor. Ahora sí, la última reacción. Aquí me salió como desconfigurado, muchachos. Discúlpenme, este más va acá. Sal más agua. Sal más agua. Aquí es donde hay. Se desconfigura todo. Listo. Sal más agua. ¿Cómo se forma una sal? Una sal se va a formar a partir de un ácido y una base. Los ácidos que ustedes ya conocen más la base, que es OH. Y siempre le va a estar desprendiendo agua. Agua es el subproducto. El producto principal es la sal. Cuando hablamos de sal, no es la sal únicamente de cocina. Nosotros en la jerga común, pues pensamos que la sal es la sal de cocina, que es la única que existe. Pero en química, cuando hablamos de sal, nos estamos refiriendo a toda una familia que tiene una función química que es sal, no el cloruro de sodio únicamente. ¿Listo? Ejemplos. Usted tiene aquí KOH. KOH, mire que el OH ya le está haciendo referencia a que esto es una base. ¿Sí? Esto es una base. Esto es un ejemplo muy sencillo. Y este es un ácido, HCl, ácido clorhídrico, el que pueden utilizar mucho. Y esto me va a formar ¿qué? Este OH se une con este hidrógeno y me forma agua. H2O más KCl. Y este KCl es la sal. ¿Bien? Que es el cloruro de potasio. ¿Bien?
Pueden tener otros más en relación a formar sales. Tienen un ácido, en este caso es el ácido sulfúrico que acabamos de verlo, y esto es una base, que esta base es el hidróxido de calcio. Ustedes así vean el compuesto muy feo, muy complejo, y qué es este compuesto que tengo aquí, e identifiquen la función química, OH, esto es una base, ya. Todo se resume a que es una base. Y este es un ácido. Entonces usted siempre va a recordar, y lo va a ver en laboratorio, que cuando une un ácido con una base, le va a dar siempre una sal. ¿Y cuál sal va a ser? Entonces usted lo que hace es que siempre, aquí está el tip, que siempre le va a desprender agua, siempre, 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 siempre. Entonces usted desprende agua y lo sobrante es lo que está formando la sal. En últimas, este SO4 se va a unir con este calcio. Pues ahí le queda sulfato de calcio. Y el resto es de agua. Y como les dije, debe estar balanceada. Entonces, debe haber la misma cantidad de materia que entra y la misma cantidad de materia que sale. Profe, ¿yo cómo miro eso? Usted mira los átomos de los elementos de los reactivos y los compara con la cantidad de los átomos de los elementos que salen, es decir, en los productos. ¿Sí? Voy a colocarlo aquí. Calcio. A ver, hagámoslo entre todos. ¿Cuántos átomos de calcio hay en reactivos, muchachos? Yo lo voy copiando acá. A ver, alguien que me ayude, por favor. ¿Cuántos de oxígeno y cuántos de hidrógeno y de azufre? Muchachos, ¿se quedaron dormidos? ¿Cuántos de calcio? ¿Cuántos átomos de calcio hay en los reactivos? Recuerden que los reactivos son los que están antes de la flecha. ¿Cuántos? Uno. Muy bien. ¿Cuántos de oxígeno? ¿Cuántos de oxígeno? Brenda, ¿me estás diciendo uno de oxígeno? Uno fue para calcio. De oxígeno. 6. Muy bien, 6. ¿Por qué? Porque este 2 es como en matemáticas, mire que está fuera el paréntesis. Este 2 afecta para el oxígeno y afecta para el hidrógeno. Entonces tengo 2 por un lado y le sumo 4 por este otro lado. O sea que en total me da 6. ¿Cuántos de hidrógeno hay? ¿4? De hidrógeno. Muy bien. Muy bien, Dana. 2 por un lado y le sumo los otros 2. O sea que me dan 4. ¿Y de azufre? 1. Muy bien, 1. Esta fue la cantidad de materia que entró. Eso fue lo que entró de materia. Ahora vamos a hacer lo mismo para los productos. Ya estamos terminando, muchachos. Ustedes me dirán. Voy a colocar aquí. Calcio. Sí, ¿Cuánto hay de calcio? 1. Muy bien. ¿Cuánto de oxígeno? 6. Muy bien. Mire que este 2 afecta aquí al oxígeno. 2 por 1, 2. 6. ¿Y de hidrógeno? 4. 4, sin dudarlo. ¿Y el azufre? 1. ¿No? Ahora comparemos. ¿Hay misma cantidad de materia en reactivos y en producto? Mire para cada elemento.
Sí. La misma. ¿Eso qué quiere decir? Que está balanceada la reacción. Está balanceada. Y como está balanceada, entonces me da a entender que está bien mi compuesto. Cantidad de materia. ¿Listo? Esto que está aquí son de los productos y esto que está acá son de los reactivos. Siempre debe estar la misma cantidad de materia. Como cuando usted hace una torta. Si usted va a ingresar 1 libra de harina para hacer la torta, pues le debe quedar 1 libra de torta. ¿Sí? La harina inicial estaba cruda, después con el fuego se transformó y cambió su estructura, pero viene quedando la libra. Es 1 libra, no puede estar perdiéndose, la materia se transforma. Recuerden que es una ley universal, la materia se transforma. La materia no se va a desaparecer, se transforma en otro compuesto. ¿Listo? Entonces ahí ya lo vimos. Bueno, jóvenes. ¿Y cómo será entonces la nomenclatura? Si usted va a observar el oxácido. Si el oxácido viene con un sufijo oso, se cambia por ito. Entonces, por ejemplo, aquí, este es el oxácido. Ese oxácido venía con un sufijo oso. Por lo tanto, la terminación va a ser ito. De oso, de oso cambia a ito. Y si el oxácido ya no es oso, sino que es ico, pues va a cambiar la terminación a ato. Ato. Mírenlo acá. ¿Cuál de estos dos es el oxácido? Este es el oxácido. Usted se fija en el estado de oxidación de ese no metal. Y ese es el que le va a mandar la parada de su terminación de la sal. ¿Bien? Y ya con eso estamos terminando, recordando que esto ya lo vimos, que deben de manejar las propiedades periódicas, en donde están los grupos, que son las columnas, que los periodos son las filas, que son todos aquellos elementos que están pues de manera horizontal, que se van a identificar por bloques. Ustedes van a tener que manejar electronegatividad, que ya lo vimos, que es una propiedad periódica, que es la manera en que avanza de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. La energía de ionización importante para formar el enlace químico, que ya lo vimos, que avanza de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, los que están aquí tienen mayor energía. Otra propiedad es esa afinidad de esos metales o no metales, si son altas, si son bajas, si son positivas o negativas. ¿Qué quiere decir? El carácter metálico tiende más hacia este lado, ¿sí? Son más metales, tienen un carácter metálico, es decir, que van a formar fácilmente carga positiva, quiere decir que van a perder con facilidad electrones, es decir, que van a formar cationes. Distinto a este otro lado, ¿sí? Que tenemos que son los de mayor afinidad electrónica, ¿sí? Bueno. Entonces ahí encontramos pues todas estas propiedades periódicas que lo vimos en la CIPA pasada y ahora. ¿Listo? Sí, Dayana, la presentación, recuerda que como todo eso está en el enlace de grabación, ahí aparece. Eso no hay problema. ¿Listo? Tenemos entonces aquí el carácter, los que están más a este lado son de carácter no metálico y acá el carácter metálico. ¿Listo?
Y ya le dejo esta frase, muchachos, para reflexionar. Si los enlaces químicos se pueden romper y formar algo nuevo, tú también puedes reaccionar ante cualquier error y convertirlo en aprendizaje, como lo que sucedió ahora. Se animaron a participar, unos acertaron, otros no tanto, pero lo importante es que van eso en el proceso del aprendizaje. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Y no sé si ya dejamos hasta ahí. Gracias, profe. Dios los bendiga a todos. Bueno, muchas gracias por esa bendición. Voy entonces, muchachos, a dejar de grabar y de compartir que claro. Voy a enviar enlace de grabación ya mañana. Gracias, que estén bien. Gracias a todos, compañeros. Gracias, profesora, muy amable. Bueno, pues, ustedes por haber asistido. Profe, una pregunta. Sí, señora.